Inicia la grabación. Compartir la pantallita. Ya hoy estamos 30 de octubre de 2020. Seguimos con todos los problemas de la pandemia, ¿no? Y continuando las clases sin interrupción para poder igualarnos y cumplir con el calendario académico de la universidad. Entonces, primero empezaremos con una pequeña encuesta. Van a ingresar a va a salir en la siguiente presentación. A ver, www.menti.com. www.menti.com y el código es 749420. Entonces hay una pregunta que hay que participar, dice, ¿cómo califica la conectividad? ¿No? De manera muy general. A ver, ingresamos, por favor. Lo hacemos ahora, ingeniero. Sí, ahora. www.menti.com y el código es 749420. Ya hay uno que dice buena. Hay uno que dice regular. Ingeniero, ¿la conectividad es referente a la que tenemos nosotros? Claro, a nivel general, ¿no? Como estudiante, ¿cómo lo aprecia, no? La conectividad. Se entiende por conectividad, en este caso, netamente lo que es la transmisión por internet, ¿no? Pero también conectividad a nivel de términos generales también es carreteras, puentes, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, a ver cómo lo entienden ustedes, ¿no? Se va balanceando la curva. Ya parece interesante. La buena se va balanceando. Uy, hay uno que dijo mala, ¿no? Muy bien. Esta es una de las cosas que se puede hacer a través en línea, ¿no? Se puede tener digamos, una participación de cada uno de ustedes, ¿no? 15% mala, 31% buena y 54% regular. Bueno, aquí podemos deducir varias cosas, ¿no? La mala prestación de los servicios, de repente, de las instituciones, de los que venden, los proveedores de Internet, ¿no? Podría ser. O también, con qué tipo de equipo estamos contando, ¿no? A veces, y hay sectores donde se está trabajando, bueno, por lo menos, a veces tenemos equipos que pueden trabajar a 3G muy bien, pero con 4G ya un poco se lentea, ¿no? Ahora que entramos a 5G, no sé cómo será el comportamiento. Bueno, seguimos lo siguiente, por favor. A ver, vamos a continuar.
Ya, muy interesante la pregunta, ¿no? Ahora nos vamos a nuestro tema, ¿ya? Nuestro tema de caso. Ah, ¿qué dice? Un ratito. Ya, la siguiente pregunta. Aquí hay un elemento que no debe estar. A ver, vamos a quitarla. Ya. A ver, damos lectura a lo que está ahí, ¿no? Dice, se refiere a un cálculo o estimación que utiliza datos de eventos anteriores, combinados con tendencias recientes para obtener un resultado futuro. ¿Eso qué es? Pronóstico es predicción. A ver. Una predicción. Alguien dice, bueno, hay que votar nomás, hay que votar. Hay que marcar, por favor. Bueno, ya por ahí hay una predicción. Se refiere a un cálculo o estimación que utiliza datos de eventos anteriores, combinados con tendencias recientes para obtener un resultado futuro. Pronóstico o predicción. Oye, la cosa está variada. La Predicción. predicción, muy bien. Otro. Pronóstico también, muy bien marcado, ¿no? O sea, no la respuesta. Todavía no explicamos la respuesta. Y ahí nos quedamos. ¿Alguien más? 60% pronóstico. 64 pronóstico. ¿Qué más hay por acá? Y ahí quedamos, ¿no? Ahí nomás quedamos, ya, para no perder un poquito de tiempo. Entonces, se refiere a un cálculo o estimación que utiliza datos de eventos anteriores, combinados con tendencias recientes para obtener un resultado. Ya, todos los que han dicho predicción, se van a jalar, ¿ya? Los que han puesto pronóstico, y están pronosticando que van a aprobar. Y los que están prediciendo. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya, la diferencia es lo siguiente. Cuando utilizamos una base de datos, por ejemplo, ventas de los últimos 5 años, ¿no? Y sacamos una curva a cómo va la venta, cómo va la fluctuación en el tiempo. Entonces, eso se llama cálculos de datos anteriores, de eventos anteriores, ¿no? Y lo que hacemos es, y con esas combinaciones, podemos hacer una predicción de venta, o sea, cuánto vamos a poder vender el próximo año, el próximo mes, etcétera, en el futuro, ¿no? Eso se llama pronóstico, ¿ya? La predicción no utiliza datos, no utiliza datos. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿quién hace predicciones? Los que hacen predicciones son básicamente, por ejemplo, los que leen cartas, ¿no? Entonces, abre la manito y te leen la carta y hacen una predicción. Entonces, hoy día la lluvia te va a mojar, ¿no? Y de repente otros han acertado y otros no han acertado, ¿no? Entonces eso se llama predicción.
Los pronósticos son los tiempos, las ventas, es un poco de utilización científica, ¿no? Y los predicción utilizan netamente los empíricos, en este caso. Ya, entonces ahí tenemos ese dato muy interesante. Ya nos falta un poquito de lectura y eso hay que mejorar. Entonces voy a explicar básicamente el tema es pronóstico de requerimientos de cadena de suministro. Ya, vamos a tomar un documentito. Entonces cuando uno hace ciertas actividades de logística, entonces uno tiene que trabajar con datos históricos o si no buscar datos en el mercado, ¿no? En el mercado, en el escenario. Entonces tiene que hacer una planificación, pero esta planificación también hay que controlarlo, ¿no? En toda la cadena de suministros. Entonces se requiere hacer estimaciones precisas. Básicamente se trabaja con volúmenes de producto o de servicio, en este caso de bienes, ¿no? Entonces aquí aparece dos cositas, ¿no? Lo que nosotros utilizamos es básicamente pronósticos. Y para eso hay ciertas técnicas que nos van a permitir, digamos, hacer este tipo de pronósticos, ¿no? No predecimos. La predicción trae mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, la toma de decisiones en el campo de los negocios se hace básicamente con pronósticos, ¿ya? Entonces, los pronósticos se relacionan básicamente con el grado con la naturaleza del grado de la demanda espacial, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en la curva, una tendencia. No sé si se ve, por favor. ¿Se ve el gráfico? No, No. ingeniero. No está compartiendo pantalla, creo, ingeniero.
Ingeniero, disculpe, está leyendo las diapositivas porque no se le escucha nada. A ver ahí. ¿Se escucha Ya, ahora? ahora sí, ingeniero. Ahí sí, No se ingeniero, ahí escuchó sí. nada. Sí, ingeniero. Ya está bien. Entonces, Desde el vamos a, inicio de la presentación no se escuchó nada de la explicación. ya vamos a hacer un ¿ya? Ya ahí. Entonces hablamos de dos términos, uno que es pronóstico y otro predicción. El pronóstico se hace desde el punto de vista netamente científico, ya, y predicciones es netamente empírico, ¿no? Científico es cuando utilizamos datos, eventos, ¿no? Y eso es importante porque cuando en el área de ingeniería tenemos que tener una base, ¿no? Y esa base científica es muchas veces todas nuestras herramientas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, matemáticas, que nos va a permitir hacer ciertas tendencias futuras. Entonces, ahí presentamos un par de curvas. Ya ahí hay un par de curvas que básicamente son construidas con datos históricos, ¿no? Y nosotros podemos ver cómo es la variabilidad, ¿no? En ese escenario. Y podemos observar, por ejemplo, que ambos tienen una tendencia creciente, ¿no? Podríamos estar hablando de ventas, ¿no? Podríamos estar hablando sobre costos, etcétera, ¿no? Ahora, hay dos tipos de demanda, una demanda espacial y una demanda netamente temporal. Las demandas temporales son series de tiempos que se presentan básicamente en el mercado, ¿no? Ahí hay una variación netamente estacional, ¿no? Y que influye mucho de los factores. Un ejemplo, por ejemplo, las ventas por estaciones, ¿no? Uno por la campaña escolar, otro por 28 de julio, otro por el Día de los Inocentes y otro podría ser por Navidad, etcétera, ¿no? Y hay una demanda espacial, ya que esto es un poquito más, digamos, continua, ¿ya? Yo podría decirlo que la demanda temporal es discreta, ¿ya? Y la demanda espacial es continua, pero va a ser en función a toda una política, ¿no? Que tiene la organización con respecto a una red o de repente a su ubicación geográfica que se establece en ella, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, las ventas de la cerveza durante todo el año, ¿no? Ese es un este tipo de demanda. Cuando uno habla de demanda, está relacionando básicamente lo que es el consumo, ¿no? Demanda, clientes, ¿no? Cuando uno habla de oferta, uno ya está relacionando con producción. Entonces, oferta, empresas. Ahora, hay demandas regulares y demandas irregulares, ¿no? Eso va a estar en función básicamente de cuáles son las tendencias, ¿no? De los grados, ¿no? Las demandas irregulares son básicamente un escenario de incertidumbre, ¿no? Uno no sabe cómo esto digamos, comportarse en el mercado. En cambio, una demanda regular, ¿no? Es una tendencia básicamente continua, ¿no? Que nos da una curva en especial, pudiendo ser creciente o pudiendo ser netamente decreciente, ¿no? Esto es un ejemplo de un patrón de demanda netamente aleatorio. Ya, por un lado tenemos las ventas y por otro lado tenemos básicamente el tiempo. Siempre el tiempo lo estamos trabajando por esta parte, en la parte de las abscisas, ¿no? Entonces, vemos que la tendencia central es una venta de 200 unidades de manera digamos, promedial, ¿no?
Esa es la venta promedial. Pero las ventas reales son los puntitos, ¿no? Lo que aparece en cada uno de los tiempos. Entonces, a veces se vende un poquito por encima de las ventas promedios y a veces se vende por debajo de las ventas promedios. Entonces, esta serie de tiempos, ¿no? Si nosotros sacamos una tendencia, es una tendencia netamente constante, ¿no? Del nivel de ventas. Entonces, si nosotros estamos, digamos, en el mes 25, ¿no? Ya con datos anteriores, entonces ya podemos saber cuál es la tendencia futura. En este caso, cuánto más o menos vamos a seguir vendiendo lo mismo, pero ya podemos decir que no va a alejarse mucho de la media, ¿no? Esta es una manera de explicar, digamos, las tendencias de pronósticos. Este es otro tipo de patrón, ¿no? Son patrones, ¿no? Un patrón se repite. Un patrón es una serie de actos, de eventos que ocurren y que tiene algún tipo de comportamiento en la parte real. Este es, por ejemplo, un patrón, ¿no? De ventas. Ha empezado con unas ventas aproximadamente de 100 unidades, pero en el tiempo ha ido creciendo, pero vemos un crecimiento netamente, digamos, creciente, ¿no? Es creciente. No es una pendiente bastante grande, no es una pendiente netamente pequeña, pero tiene una tendencia creciente. Este es otro tipo de patrón que ocurre normalmente en varias de las empresas, ¿no? Es una tendencia netamente estacional, ¿no? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de helados, ¿no? Más calor, meses de más calor, friaje, calor, friaje, etcétera, ¿no? Pero vemos que la tendencia también es creciente, ¿no? No se olviden que las líneas punteadas son básicamente la tendencia, cómo va. Entonces, podemos nosotros hacer pronósticos hacia futuro. Podemos decir, por ejemplo, que en el mes 40 o en el tiempo 40, 41, 45 o 50, la tendencia va a ser creciente y el promedio de ventas va a estar por encima o por debajo de las 500 unidades. Ya, este es un patrón de ventas netamente irregular, ¿no? Un patrón de ventas irregular. Es, en este caso, muy estacional, ¿no? Hay un punto en el tiempo, ¿no? Ventas bastante altas, de repente en algún tiempo, pero en otras bastante pequeñas, ¿no? Es otro patrón. Entonces, hay diversos métodos de pronósticos, ¿ya? Que se utilizan básicamente para ver cuáles son esas tendencias, ¿no? Hay los métodos cuantitativos, los métodos de proyección histórica, los métodos causales, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los métodos, por ejemplo, los métodos cuantitativos, ¿no? Esto trabaja básicamente cuantitativos con números, ¿no? Y esos datos lo podemos sacar de los libros históricos, ¿no? De ventas, de registro de ventas, registro de compra, registro de costos, etcétera. O también podemos hacer algunas estimaciones, ¿no? A través de encuestas o algunas técnicas comparativas. Es un método muy interesante que se utiliza bastante la matemática, ¿no? En este caso hay varios tipos. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Con proyecciones históricas es la que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Supuestamente esos datos que habíamos graficado son datos ya ocurridos en el pasado, ¿no es cierto? Entonces han seguido un patrón. Un patrón puede ser constante, un patrón de repente cíclico o con algún tipo de variación, ¿no? Entonces ese es un tipo
de pronóstico por proyecciones. Y hay otros métodos que son métodos causales, ¿no? Esto de acá, digamos, va a estar en función básicamente de la frecuencia, como es el comportamiento del producto en el mercado, ¿no? Podríamos tener estaciones de venta, ¿no? Como les decía, en ese tipo de estaciones, ¿no? Por fechas, de festividades, etcétera, que nos resulta de repente encontrar algún tipo de comportamiento, ¿no? O sea, algo está pasando y por eso va a haber ventas. Algo está ocurriendo en el mercado y por eso va a haber ventas, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de técnicas que son útiles, dice, para la toma de decisiones en logística. Hay nivel exponencial, nivel de descomposición clásica de los tiempos, análisis de regresión. Esos son los casos un poco más, digamos, más comunes, ¿no? Entonces, voy a mostrar algunos casos que están colocados en la plataforma, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, ahí en la plataforma ustedes tienen un Excel, ¿no? Que he conseguido y con datos ya un poco más interesantes, ¿no? Y que es un compendio básicamente de diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar. ¿Qué pasó? No abre. Ya está. Ya. Ahí, cuando uno quiere, por ejemplo, ver sobre pronósticos de series con promedios constantes, ¿no? Esa es una técnica. Están hechos en Excel, es un manual muy interesante para que ustedes puedan tener en el futuro, ¿no? Ahí el pronóstico de promedio de venta, promedios móviles, también es otra técnica muy interesante, ¿no? Hay otra técnica que son los pronósticos por suavización exponencial, ¿no? Una curva que tiene, digamos, un efecto creciente, ¿no? Hay también pronósticos utilizados en regresión lineal. Esta es una de las técnicas más usadas por especialistas en el mercado, ¿no? Y que a través del Excel podríamos utilizarlas fácilmente, ¿no? Entonces ahí tienen algunos ejemplitos bastante simples. A veces en el Excel no vemos las fórmulas, ¿no? Simplemente aplicamos suma o aplicamos alguna fórmula directa y nos salen los resultados. Pero aquí tienen algunas técnicas que se utilizan, ¿no? En el siguiente, para mostrarle rápido. Ya, aquí tienen por ejemplo, tendencia de ventas, ¿no? Es una aplicación que está en el mercado, es bastante útil, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, datos históricos, ¿no? Puede ser producto A, B, C, D, E, lo que sea, y podemos tener ese tipo de datos, ¿no? Entonces, aquí, sobre esos datos, ¿no? Se nos ocurre, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería una tendencia lineal, ¿no? Se nos ocurre hacer eso, ¿no? Entonces ya nos sale básicamente cuál es el modelo de curva y cuánto es el R, ¿no? Esto es por el lado de la regresión, ¿no? En este caso la regresión sale 95%. La tendencia se puede observar en la parte inferior, ¿no? Lo real, los datos históricos son básicamente los que están con negros, ¿no? Y la proyección de la curva y igual 193.35 de X más una constante
Eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Con esos mismos datos también podríamos ver una tendencia netamente potencial, ¿no? Pero la potencia tiene ese modelo de curva roja, ¿no? Pero nuestros datos históricos son eso. Pero ustedes ven que la R es 0.73. Eso quiere decir que no está muy ajustada. La que está un poco más ajustada a esta tendencia es la R lineal, ¿no? En la lineal teníamos R 0,95, o sea, 95% de los datos están alineados hacia esa red. Pero en la potencial es 74. Si yo tendría que elegir cuál de las tendencias se ajusta mis ventas históricas, entonces tendría que elegir con un R mucho mayor, ¿no? No elegiría el R de 0.73, sino de 95. Pero también hay tendencias logarítmicas, ¿no? Esta es otra tendencia no logarítmica donde el R se aleja y es de 0.56. Es mucho más baja, ¿no? Entonces hay otra tendencia que es la tendencia exponencial, ¿no? Polinómica, es una tendencia polinómica, ya trabaja con x al cuadrado, x, ¿no? Pero la R es 0,768, es mucho más baja que la lineal, ¿no? Entonces, cada una de esas tendencias, nosotros podemos utilizar las matemáticas, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, tendencias lineales, tendencias potenciales, tendencias logarítmicas, tendencias exponenciales, ¿no? Esta tendencia exponencial, por ejemplo, se aproxima a 0.80, ¿no? 80.63%. Esta es otra que también se aproxima, ¿no? Y la que yo tendría que tomar para hacer un pronóstico hacia adelante, tendría que ser con la R mucho más grande, ¿no? Estos también les dejo estos datos y ustedes pueden cambiar los datos y trabajar con los diversos tipos de tendencias que hay. Ya, se habla también sobre estos tipos de pronósticos, ¿no? ¿Qué podría pasar si nosotros quisiéramos pronosticar, por ejemplo, las ventas de nuevos productos, ¿no? A ese tipo de pronósticos de arranque es muy difícil de pronosticar, ¿no? Entonces, pero sí podríamos hacer algunas tendencias con el comportamiento de los productos similares en el mercado, pero nuestros productos, ¿cómo lo hacemos, no? Si vamos a lanzarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos un poquito de problemas, de incertidumbre, ¿no? Pero hay algunas técnicas que nos podría ser útil en este caso, ¿no? Las demandas irregulares también son un poco difícil de pronosticar. Muchas veces tenemos que considerar algunas variables exógenas, no controlables, ¿no? Como el tipo de cambio, la situación, por ejemplo, de la pandemia, etcétera, ¿no? Que cosas que en realidad tú no puedes pronosticar, no puedes, digamos, predecir, ¿no? Pero ocurre en el tiempo. Hay pronósticos de tipo también regional, no son locales, ¿no? Y hay también algunos errores que se pueden cometer en este aspecto. Pronósticos consensuados. Esto normalmente ocurre, por ejemplo, cuando uno trabaja con consorcios, ¿no? Estos, los que venden gasolina, por ejemplo, en Pucallpa, ¿no? Se han agrupado en una asociación, ¿no? De venta de de combustibles, y ellos cuando les da la gana y quieren subir un poquito los costos, etcétera, en la carretera pueden malograr pues sus máquinas y no permitir el ingreso de repente del combustible, ¿no? Por unas horas determinadas. Eso hace también de que el precio pueda subir un poquito y una vez que suba ya no empieza a bajar, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? Hay también
digamos, pronósticos un poco más flexibles que se pueden hacer, ¿no? Como en este caso, es en función de tener algunas herramientas para poder, digamos, trabajarla, ¿no? Hay demandas que no podemos predecirlas, ¿no? Eh, pero hay demandas de algunos productos que sí podemos predecirlas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando sobre el camu camu, ¿no? El camu camu es un producto que estacional, ¿no? A pesar que tenemos un clima completamente no variado, con una temperatura constante de 35 a 36 grados durante todo el año, pero en esta zona, pero la producción del camu camu está en función también de la cantidad de agua que pasa por esta zona, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos no controlarlo en algunas veces, ¿no? Esto sería un resumen, ¿no? De ese capítulo, ¿ya? Ahora vamos a ver unos datos. Tengo aquí, ¿no? Digamos, cómo trabajar con inventarios. Esto lo pueden suscribirse en una página, ¿ya? Les voy a dar el link para que ustedes se puedan suscribir. Solamente lo he bajado por 14 días. Ya es un sistemita de pronósticos, básicamente de inventarios, ¿no? Esto lo pueden trabajar en Excel o de repente, a veces muchos de los estudiantes de sistemas terminan la carrera y no saben utilizar el Excel, ¿no? Porque se dedican exclusivamente al trabajo de programación con algoritmos, lenguajes de programación, uso de base de datos, etcétera, ¿no? Pero hay herramientas que no se enseñan en la universidad y que ustedes de hecho tienen que manejar, ¿no? Por ejemplo, el Excel es una de las herramientas muy importantes que ustedes tienen que bajarlo por sí o por sí. Hoy en día hay una gran demanda de todas de las instituciones públicas más que todo, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, organismos descentralizados, etcétera, que todos sus colaboradores tengan que manejar específicamente dos herramientas, uno que es el Word y otro que es el Excel, ¿no? En este tiempo de pandemia, en este tiempo de este problema que tenemos, ¿no? Del COVID-19, muchas de las empresas han hecho de que estas personas vayan a trabajar remotamente a sus casas, ¿no? Entonces, mucha gente tenía que hacer algo en sus casas, tienen que hacer algo en sus casas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene 24, 25, 30 años trabajando para una institución y les falta todavía unos años para poder jubilarse o retirarse de la empresa. Pero ellos nunca han utilizado, digamos, un computador, pero tampoco por las normas sanitarias pueden ingresar a las organizaciones, porque son básicamente personas vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en su casa? Muchos no hacen nada, pues, ¿no? Solamente porque no, por el límite de edad, no pueden participar. Pero de todas maneras tienen que presentar algún tipo de informe, algún tipo de actividad, etcétera, para poder justificar los gastos, ¿no? Entonces, eso hace de que necesariamente hoy en día la gente tiene que saber dos herramientas básicas, ¿no? Que es el Word para hacer los informes, etcétera, las cartas, lo que sea, los oficios, ¿no? Y por otro lado, lo que es el Excel, si uno quiere hacer algún tipo de cálculo, ¿no? Entonces, este sistema está hecho en Excel, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, diversos tipos de planificaciones que podríamos tener, ¿no? Voy a mostrarles nomás algunos datos, ¿no? Acá podemos generar un nuevo proyecto, ¿no? De repente, sobre algún tipo de planificación que pueda tener de datos históricos y cómo también podríamos hacer cálculos futuros,
¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el año enero 2018, ¿no? Febrero 2018, etcétera, y hasta noviembre 2018. Un poquito más podemos ir corriendo, ¿no? La banda, ¿ya? Podemos correr hasta diciembre 2019. Entonces, y podríamos ir corriendo algunos del otro año en rojo y tenemos hasta diciembre de 2020. Todo lo que está en rojo son básicamente pronósticos, ¿no? Estamos trabajando con datos específicamente que están en negritas, ¿no? Todos los de 2018 y 2019 es básicamente las ventas históricas registradas, ¿no? Se puede hacer algunos ajustes, se puede hacer algunos, colocar de repente los precios de venta, ¿no? Multiplicado las ventas por los precios nos van a dar los ingresos, ¿no? Y podemos también tener algún tipo de otros valores, ¿no? En un cuadro, de repente disponibilidad, regalías, lo que sea, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver diversos, en la parte inferior el gráfico, con esos datos nos están dando ya ciertas tendencias de cómo es el comportamiento en cada uno de los meses, por ejemplo, ¿no? Hay un mes que han tenido una venta solamente de 23,000 y hay meses donde han tenido una venta de 644,000, ¿no? Un poco superior. Entonces debe haber algún tipo de motivos que pueda haber ocurrido, ¿no? A veces las organizaciones cierran pues, por 15 días, 30 días, ¿no? O 10 días para hacer un mantenimiento preventivo, ¿no? O correctivo dentro de las organizaciones y necesitan parar la producción, ¿no? Pero para eso también hay que tener toda una planificación. Ahora, las líneas rojas, ¿no? En este caso son los pronósticos de lo que se está planeando, ¿no? Y las líneas verdes también son los pronósticos, ¿no? Uno, con respecto a algún tipo, ¿no? De control en cuanto, digamos, a los KPIs. Los KPIs son datos, son indicadores de control muy necesarios, ¿no? Y que toda organización debe tener, ¿no? Entonces, esto es para ver, por ejemplo, una aplicación básicamente de los pronósticos, ¿no? Vamos a observar, esto puede ser una tabla de inventarios, ¿no? Esta es una tabla de inventarios donde están categorizados código de producto, la descripción, la localización, los proveedores, etcétera, ¿no? Todos los datos que podría tener. Esta es una base de datos muy interesante, ¿no? Para una organización, en este caso, de este tipo, ¿no? Ahora, estos reportes, así como están, el jefe o la alta dirección, le es muy tedioso trabajarlo, ¿no? Estos son hojas de trabajo exclusivamente para aquellas personas que están metidos dentro de la operación. Pero ¿qué es lo que le interesa al jefe, no? Al jefe le va a interesar básicamente todo lo que son estos, son indicadores, ¿no? ¿Cómo están este tipo de indicadores, ¿no? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo, cuáles son aquellos indicadores más importantes que yo puedo manejar como gerente, por ejemplo, para tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo está el valor de inventarios, ¿no? Me parece que tiene una caída, ¿no? Hasta la fecha de inicio. Entonces, ahí tenemos un problemita y podemos ir observando cuál es el comportamiento de los niveles de inventario. En algunos casos hay una subida, ¿no? De pronóstico, por ejemplo, para diciembre de 2019, pero en otros casos tenemos unas caídas bastante grandes, ¿no? En el exceso de existencias esperadas, también uno podría ir viendo que cuánto va cayendo, ¿no? 60%, 59%, etcétera, hasta 90% de caída, ¿no? El valor de desabastecimientos esperados también tiene otro comportamiento, ¿no? Inventarios, no tenemos la rotación de inventarios que tenemos también, cómo va comportándose de manera creciente, ¿no? Y la flechita va indicando
cómo está esto. Entonces, este tipo de reportes es la que necesita la alta dirección. No le interesa digamos, este tipo de hojas, ¿no? Entonces, lo que se puede compartir con la alta dirección, los que toman decisiones son básicamente estos elementos. Ahora, de cómo tú lo has hecho, entonces vienen las hojas de trabajo, ¿no? Esto es un ejemplito de una empresa, ¿no? Donde se puede tomar diversos tipos de cositas para poder tomar decisiones. Tenía un Excel más, ya les había mostrado esta. Bueno, con el Excel se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Se puede hacer, digamos, controles, se pueden hacer análisis, flujos de caja, estado de pérdidas y ganancias, etcétera, ¿no? Y que uno de ahí puede ir sacando las ciertas tendencias, ¿no? No están los gráficos, ya, en esta hoja. Y tenía una, me parece que ya la vi esto. Aquí está, ¿no? Aquí está. La última. Ya está. Ya. Estos son unos métodos de evaluación también, básicamente que se hace en control de inventarios. En algún curso ustedes han llevado unas técnicas que se llaman WEPS y PEPS, ¿no? WEPS, PEPS y promedio. Ya. WEPS quiere decir último en entrar, primero en salir. ¿No? Último en entrar, primero en salir. PEPS quiere decir primero en entrar y después en salir, ¿no? O sea, después en salir, ¿no? Y hay otro método que es el método comparativo. Entonces, en esta hoja de Excel tenemos la misma situación, pero calculada en los tres eventos: WEPS, PEPS o promedios. Por ejemplo, una situación de WEPS es cuando uno tiene, por ejemplo, los inventarios en los almacenes, ¿no? Último en entrar, primero en salir. Eso podría utilizarlo, por ejemplo, cuando uno tiene un almacén de fierros, ¿no? Un almacén de fierros o de repente de algún tipo de repuestos, etcétera, ¿no? Esto, o el tiempo de vencimiento del producto sea mucho más larga, ¿no? Entonces, bueno, llega la mercadería, lo almaceno, llega otro, lo almaceno, pero no veo ninguna técnica, ¿no? Y alguien viene a comprar, el último que ha llegado ya entra al almacén y está fácil de agarrar, eso agarro y lo vendo, ¿no es cierto? Ese es el método WEPS. El PEPS, primero en entrar, primero en salir. En este caso, normalmente son productos que tienen fecha de vencimiento ya que van corriendo en el tiempo. Por ejemplo, el cemento, ¿no? El cemento. Entonces, yo voy teniendo en mi almacén, digamos, lugares donde, por fechas, ¿no? Esta ha llegado la fecha A, esta es la fecha 2, esta es la fecha 3, esta es la fecha 4 y así sucesivamente. Entonces, lo que tengo que hacer es, pero alguien viene a comprar, tengo que ir vendiendo ya los productos que primero entraron, ¿no? Esos productos que primero entraron tienen que ir vendiéndose. Y los productos que recién están llegando, esos tienen que ir esperando, ¿no? Tienen que seguir esperando. Y hay otros que no se interesa la técnica, ya, digamos, de cómo utilizar el almacén, y lo utilizo de manera indistinta, ¿no? Que se trabaja por promedios. Entonces, aquí tenemos básicamente los estados de resultados, ¿no? Hay algunos aspectos de supuestos que se puede trabajar. Por ejemplo, las cantidades vendidas, el precio de venta, los ingresos de repente por operaciones, los
egresos también por estas no operaciones y tenemos una tasa impositiva. Normalmente son los impuestos a la renta. Entonces, este es nuestro estado de resultados, que son ventas menos los costos. Ahí tenemos la utilidad bruta. A esto le sumamos los ingresos no operacionales por algo, ¿no? Que estaríamos percibiendo algún tipo de ingreso. Estos también ocasionan gastos, lo tenemos que quitarlo y tendríamos una utilidad antes de impuestos. A estos impuestos le aplicamos, ¿no? La tasa correspondiente a esta utilidad antes de impuestos y tendríamos la utilidad neta, ¿no? Entonces, por el método del WEPS, en esas condiciones, último en entrar, primero en salir, entonces tenemos una utilidad de 147.550, ¿no? 147 millones, ¿no? 550.000, digamos, unidades monetarias. En esos mismos aspectos trabajamos lo que es el PEPS, primero en entrar, primero en salir, ¿no? Entonces, con las mismas condiciones, los mismos supuestos, ¿no? Y tenemos que el estado de resultados nos dan que la utilidad es 150.215.000, ¿no? Y por algo que no aplicamos una técnica y simplemente trabajamos por promedios ponderados, ¿no? No tenemos ningún control en los almacenes, etcétera. Y lo único que sí sabemos es que hay un inventario inicial y hay un inventario final, ¿no? Esto no ocurre, por ejemplo, en farmacias, ¿no? No ocurre. Esto podría ocurrir cuando los productos tienen rápida rotación, ¿no? Rápida rotación y no es necesario ir viendo cómo es la técnica de control, ¿no? O de almacenamiento que tengamos, ¿no? En este caso, los mismos supuestos, los escenarios ya cambian, ¿no? Y los costos también van a tener que cambiar, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, aquí en este promedio, en este método de promedio ponderado, tenemos 141 millones y picos, ¿no? Hacemos la comparación. En este caso, tenemos mayor utilidades con el PEPS, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, ¿no? En este supuesto caso, ¿por qué? Porque los controles de costos van llegando de esa manera, ¿no? Aquí podríamos ver algunas ventajas de estos métodos, ¿no? Y las desventajas de estos métodos, ¿no? Tendríamos que aplicarlo en un problema netamente real, cómo puede funcionar esto, ¿no? En un WEPS, último en entrar, primero en salir, muchas veces nos ahorramos los costos de almacenamiento, ¿no? Puede ser que ni bien se descargó o antes de la descarga ya podría estar vendiéndola, ¿no? Ahí podríamos tener un supuesto, ¿no? Pero los otros elementos que están, digamos, guardados, ¿no? Podría estar ocasionándonos también pérdidas por el lado de deterioros, ¿no? O de malograrse o algún tipo de cosa que puede estar pasando en el almacén si no tiene las condiciones adecuadas. Entonces, por ahí podría ir incrementando. Eso va a depender de los escenarios que nos damos como costos, ¿ya? En el caso del PEPS, primero en entrar, primero en salir, esto es un poco más ordenado, ¿no? Las mercaderías se van guardando en función a lo que es, digamos, una regla, ¿no? Si hablamos de tecnología, ¿no? De tecnología lo que tendría que hacer es, básicamente, si estoy vendiendo celulares, ¿no? Y en este caso, hoy día estoy vendiendo celulares de cuarta generación y mañana me llega celulares de quinta generación, ¿no? Entonces, mi loco para venderlo de quinta generación, pues yo tengo, digamos, en almacén todavía de cuarta generación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es
desquitarme, digamos, sacudirme de toda la tecnología anterior y recién empezar a vender el otro producto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de la aplicación del método REX, ¿no? Pero los costos no son, tienen que ser costos más o menos estables, reales, ¿no? Y este tipo de control de inventarios que se lleva dentro de las organizaciones se llevan a través de un CARDEX, ¿no? Ahora hay sistemas muy instruccionales, ¿no? Instruccionales y métodos y técnicas, por ejemplo, como el Canva. Y el Canva es un sistema ya de control de inventarios un poco más ordenado, técnico y normalizado, ¿no? Entonces, los métodos antiguos de los Cardex, etcétera, ya están pasando de moda y podemos utilizar este tipo de cosas, ¿no? Hay especialistas, lógicamente, en control de inventarios, ¿no? Hay una especialidad, hay gente que son, digamos, expertas en el manejo de este tipo de cosas, ¿no? Uno como ingeniero de sistemas y procesador de datos, ¿no? Y como control, como ingeniero de datos o científico de datos, que ahora es la tendencia que se le llama la ingeniería de sistemas, ¿no? Tiene que entender los escenarios, tiene que identificar las variables, tiene que ponerse en zapato de los que trabajan este tipo de datos, ¿no? Entender el algoritmo, la lógica del negocio, ¿no? Si no entendemos cómo están trabajando, en realidad no podríamos hacer ningún tipo de pronósticos o establecer algunas, digamos, datos a futuro, cómo es el comportamiento que se van dando, ¿no? Entonces, esto sería la explicación a grandes rasgos, ¿no? Del tema de control de inventarios, ¿no? De la parte de inventarios, no olvidemos que existe un sinnúmero, ¿no? De técnicas, y estas técnicas muchas veces ya lo hemos utilizado, ¿no? Ustedes habrán llevado el curso de estadística, ya en el curso de estadística también hay que entender bastante lo que son medias, medianas, desviaciones, etcétera, medidas de tendencia central, los límites máximo, límite inferior, etcétera. Eso nos permite, digamos, entender y explicar un poco el fenómeno que está pasando, ¿no? Más adelante ya vamos a ver el tema de decisiones sobre políticas de inventario y cómo esto va a repercutir, pero la base es básicamente nuestra matemática, ¿no? Nuestra matemática, nuestra estadística, etcétera. Y para eso les hemos proporcionado, ¿no? Esta información, que es un poco adicional al curso, ¿no? Para que ustedes, de repente en sus tiempos libres, puedan entender un poquito más y practicar los diversos métodos o los diversos tipos, ¿no? De pronósticos que se hacen, ¿no? Y que se utiliza básicamente, pues, el Excel, ¿no? Y el Excel es bastante potente. En realidad, yo sé bastante de Excel, pero del Excel sabré pues el 1%, ¿no? Pero eso me permite por lo menos tomar como herramienta para trabajar, por ejemplo, planes de negocios, proyectos, asesorar a las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es importante, ¿no? Ir trabajando y conocer algunas herramientas que no nos enseñan en la universidad y que de algún otro modo esto va a permitir manejar ya cuidadosamente los datos que tenemos, ¿no? A ver, ¿alguna preguntita, por favor? Vamos a tener unos minutos para algunas preguntas. Tenemos problemas en el otro lado sobre la conexión. Aló, aló. A ver, ¿alguna pregunta, por favor?
Algo. Problemas de conexión. Ingeniero, buenas noches. Sí, Soy dígame. Sí, Pascual. ingeniero. Por uno en uno, ¿ya? Ingeniero, Tener soy otro- Pascual. Ya, Pascal, dime, Pascal. Es sobre, quisiera, porque no, mucho el método cualitativo. Y quisiera que si me puedes, Ya, los métodos cualitativos. Ya, los métodos cualitativos no son tan usados, digamos, con un enfoque netamente positivista, ¿no? Los métodos cualitativos tienen un enfoque filosófico que se llama naturalista. No utilizamos en pronósticos este tipo de datos, ¿no? Se hacen estudios, los métodos cualitativos nos permiten hacer estudios, digamos, de corte longitudinal en el tiempo, ¿no? Son para estudios netamente sociales. Ahí, por ejemplo, podemos hacer estudios de comportamientos del consumidor en el mercado, ¿no? Pero nos pueden ayudar, pero desde el enfoque netamente positivista o científico, no nos sirve mucho para la toma de decisiones. Ya, lo que sí utilizamos es el método cuantitativo, ¿no? Matemática, un poco de abstracción, etcétera, ¿no? Que eso sí nos va a permitir, digamos, tomar decisiones, ¿no? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más quería preguntar? Espinosa. No, ingeniero, todo conforme. Ya, ¿alguien más? Tengo problemas con felizmente que estoy con la contingencia. Utilizo dos herramientas. Una que es el computador, por un lado, y otro que es el teléfono, ¿no? Que tengo la misma conexión. Entonces, lo que estoy hablando es básicamente por el teléfono y por la conexión de la computadora, que tenía otra línea, ¿no? O la misma línea, compartiendo el internet, no funciona. No funciona. Ya. ¿Alguien más, por favor? Este resumen es un poco más sencillo, ¿ya? Esta unidad me parece que es cinco clases, ¿no? 5 o 4 semanas, ¿ya? Lo único que van a hacer es ir presentando las lecturas cada una de las semanas, ¿no? Y para que ustedes ya lo rematen, ¿no? Lo rematen, y tengan ya un poco de idea de lo que está pasando, simplemente es la explicación del profesor, ¿no? Por otro lado, hay algunas cositas que hemos pasado en la primera etapa y sería bueno mencionarlos, ¿ya? El material que está disponible en la plataforma está abierta, ya todas las clases lo hemos abierto hasta el final. Después de la unidad de estrategia de inventario, viene la estrategia de ubicación y después viene organización y control. Nos falta solamente 3 unidades. Pero esta unidad de estrategia de inventario tiene básicamente varios capítulos de la bibliografía que estamos tomando, que es el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no?
Entonces, esta semana van a trabajar todo lo que son pronósticos de requerimientos de cadena de suministros, el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Dando un resumen. Ya la idea es de que la próxima semana vamos a tomar lo que es decisiones sobre políticas de inventario, pero yo quisiera que hay que tomarse un poquito de tiempo, por favor, ya por lo menos una horita los días lunes o martes, ¿no? Y para el día viernes tener algún tipo de preguntas, algo adicional, ¿no? Porque la idea es no solamente tener el material que está de lectura, sino también darles, por ejemplo, para este tema, tener que conseguir algunos otros datos o herramientas, ¿no? Que pueden facilitar hacer algunos cálculos de pronósticos, ¿no? Como tendencias que no están en la bibliografía, ¿no? O están en la bibliografía y están un poco más tediosos de entender, ¿no? Pero y esto les va a permitir a rematar el ensayo y les va a permitir también a tener una idea más general de lo que es el resumen, ¿no? Del trabajo en grupo, ¿no? Entonces, quiero ver las fechas. El cronograma. Ya esta unidad 4, hay que ir presentando solamente los resúmenes y las lecturas, ¿no? Con la misma metodología, cada semana, ¿no? Es un resumen prácticamente de esta clase, de este conversatorio que tenemos, ¿no? Y que también el ensayo, a ver cómo ustedes, digamos, interpretan desde su punto de vista y lo relacionan con la parte real, ¿no? Con la parte práctica que ustedes van haciendo sus prácticas preprofesionales o algún conocimiento que puedan tener. Entonces, relacionarlo con eso y tener una opinión netamente personal o también crítica, ¿no? Del tema en discusión, ¿no? Para generar una crítica del tema en discusión también tendríamos que buscar otras fuentes, ¿no? Y refutar lo que el autor estaría mencionando. Entonces, aquí, por ejemplo, esto nos va a llevar hasta el 27 de noviembre. Yo les voy anticipando, estoy viajando el día 20 aproximadamente y retornando la primera semana de diciembre, pero las clases de donde estoy siempre vamos a tener en el mismo horario, por lo menos los conversatorios, ¿no? Tengo que llevar ya preparado la práctica que ustedes tendrían el día 27 de noviembre, ¿no? Para solamente soltarle ese día y ustedes puedan ingresar y trabajarlo eso de ahí. En la semana un poquito más ajustada que van a tener es con la unidad 5. Ahí hay 2 temas que van a tener que trabajarlo en una sola semana, ¿no? Entonces sería bueno ahí tomar sus previsiones en cuanto al desarrollo del curso. Y de ahí tenemos la 6ª unidad que va a tocar 2 temas, y ahí cerraríamos todo el tema y iríamos trabajando ya en esa parte, ¿no? Entonces, esto lo que estoy mencionándolo se encuentra básicamente en lo que es el cronograma de actividades. Ya hemos hecho entrega, pues, las notas y los parciales también a ustedes en sus correos electrónicos, ¿no? Y las notas están en la plataforma, ¿no? Pero a la facultad ellos ya bajaron toda la primera parte de las notas del curso, ingresaron a la plataforma y bajaron ya todas las notas correspondientes del medio curso, tanto el parcial como las actividades, las evaluaciones permanentes. Entonces, se aseguraron con eso, ya no se puede hacer nada, ¿no? Por eso le hemos dado un tiempito para que haga algún cargo, ¿no?
pero esta segunda parte, por favor, hay que hacer cualquier cosita antes de los tiempos programados, ¿no? Algún reclamo, alguna cosa, por favor, antes de los tiempos programados. Voy a tratar como ustedes presentan el día domingo, ¿no? Máximo el martes debe estar calificado, ya de tal manera que tengamos tiempito, porque no vaya a pasar lo que ha pasado ahora, ¿no? Llega el fin de ciclo y lo bajan la base de datos y esas son las notas que quedan ahí, ¿no? Entonces, cada avance su nota y van viendo si tienen algún tipo de observación. No se olviden que estamos haciendo la calificación con el sistema de rúbricas, ¿no? Que es el sistema por competencias y que agrega no solamente la parte dura, objetiva, ¿no? La solución exacta, sino que pide un poquito más de aporte, un poquito más de análisis, ¿no? Lamento a algunos chicos que no hayan podido resolver ninguna de las preguntas, ¿no? Todo estaba en el material, ¿no? Pues, la misma mecánica se va a tomar ahora para la próxima, para el próximo evento. Ya, señores, entonces, ¿alguna pregunta para retirarnos? Ingeniero, el link de la presentación de Prezi lo va a colgar en la plataforma. Está en la plataforma. Está en la plataforma. Está en la plataforma, en la unidad 4, ya, de contenidos. Ahí están 4 archivos. Está como tema 8. Está pronóstico con Excel, está las tendencias de ventas y está la planilla de inventarios que les había mencionado de webs y PEPs, ¿no? Para algún caso que podrían tener y entender o quieren analizarlo un poquito más. ¿Ya? En el caso de lo que hemos visto, algunos datos de los proyectos de planificación de inventarios, donde hay ventas de 2 años, etcétera. Eso sí, le puedo pasar el link, pero es pagado, ¿ya? Pero al momento de suscribirse en esa página, tienen que colocarlo como estudiante posible. Pero también les voy a pasar eso a la parte digamos, del WhatsApp, ¿no? Para que ustedes tengan un poquito. Solamente me dan libre 14 días para hacer cualquier tipo de análisis, ver cómo lo calculan, etcétera, y es tiempo suficiente para, creo, tener una idea de lo que están haciendo como pronósticos, ¿no? Ya, señores, entonces, tenemos problemitas básicamente de conexión. No puedo mostrarles lo que está lo que está en la pantalla, ya por problemas técnicos del computador. No está captando el enlace del Wi-Fi. ¿Ya? Ya, señores, entonces cortamos también la grabación, que lo vamos a colocar ahí para que ustedes lo puedan revisar. Ya, hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas Ya, noches, ingeniero. ok. Buenas noches, ingeniero. Que tenga buen Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. permiso. Buenas noches, ingeniero.